desde casa no lo veis, pero la gente se ha oído de mí hoy. Qué bueno. Reírse de los chistes que hace uno es un poco triste, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Muy bien. Valle, hola bonita. Me alegro de verte. Quisiera orar para dar comienzo a este tiempo de compartir la palabra. Y Señor, te damos gracias por poder estar juntos, porque el motivo por el cual nos reunimos eres tú, Señor. Y como bien decía Lalo, Señor, necesitamos escucharte a ti. Ayúdanos, Señor. En tu nombre, amén. Llevamos días de mucha lluvia, ¿verdad? Ayer hablando con algunos hermanos sobre la dificultad que eso representa para moverse, alguien me pasó una imagen. Ay. ¿Veis la imagen, no? ¿Se ha visto? Es un ¿cómo se llama eso? Un sticker o un GIF. Gracias. Un GIF. Y claro, esta persona bailando bajo la lluvia, que es de una película, me parece a mí, pues esa imagen me trajo recuerdos. Me trajo recuerdos de cuando yo era joven, en los que no me importaba mojarme. Al contrario, mojarse era lo divertido. Mojarse era lo divertido. Jugar a fútbol bajo la lluvia, cuando entrenaba. Jugar sin lluvia estaba guay, pero hacerlo con lluvia tenía un acento épico que no lo tiene haciéndolo normal, ¿no? Con el sol, no. La lluvia parece que todo lo hace como más, ¿no? Como las albóndigas con tomate. Sin tomate están buenas, pero con tomate es más, ¿no? También monté en bicicleta bajo la lluvia y lo mismo, ¿no? Tiene ese toque de, yo qué sé. Y bueno, quizá vosotros podréis también recordar, a lo mejor no, hay que alguno diga, yo la lluvia me quedo en mi casa y no me mueve nada. Bueno, yo tengo que contener a mis hijos para que se queden dentro de casa. Pero ahora lo pienso y salir a montar en bici lloviendo, salir a jugar a fútbol lloviendo. ¿Quién quiere salir de casa cuando llueve? ¿Quién quiere salir de la cama cuando llueve? Es lo peor, es lo peor. Pero aún así, para mí no es un recuerdo desagradable eso de ver a alguien bailando bajo la lluvia. Lo que, claro, ¿quién no ha estado tentado en pensar frente a las dificultades del presente que el pasado siempre fue mejor? ¿Quién no ha tenido eso alguna vez en su cabeza? ¿Verdad? Claro, porque ahora a mí es que me da... No, pero, o sea, eso de salir... cuando yo era joven, las cosas que yo hacía, qué divertidas eran, ¿no? En la Biblia, en el libro de Proverbios, el capítulo 7, versículo 10 dice: no te preguntes por qué cualquier tiempo pasado fue mejor, pues esa pregunta no es de sabios. Este texto de Proverbios tiene más de 2500 años. Y si está recogido, ese texto, en un libro que se escribió hace más de 2500 años, quiere decir que estar tentado a pensar que el pasado siempre fue mejor, es algo que a todos los seres humanos de todos los tiempos, lugares y culturas les ha pasado. Quizá alguno podría decirme, hombre, Rubén, yo nunca he pensado así. ¿Vale? Bueno, posible que nunca hayas pensado así. Pero es posible
que esa frase como tal no se te haya venido nunca a la mente. Pero sí, quizás preguntarte, ¿qué habría pasado si esto lo hubiera hecho de otra forma? Claro, esa pregunta te hace pensar en que hubo un momento en tu vida en el que pudiste decidir hacer las cosas de diferente manera, ¿no? Si estuviera, incluso algunas personas que han tenido quizás algún noviazgo con más personas de novios, ¿no? Si estuviera con esta persona o con la otra, sería mi vida diferente. ¿Qué hubiera pasado? Hay frases, ¿no?, que se dicen en la televisión cuando hablan de fútbol. Este ha sido el peor partido de la historia. No sé si alguna vez. O esta es la tormenta más grande de la historia. O este es lo más grande. Claro, porque es que anteriormente las que han pasado eran mejores que las que estamos viviendo, ¿no? Y hay una frase que me encanta escucharla a algunas personas, ¿no? O sea, me encanta porque es curioso, ¿no? ¿Cuánto daría yo por volver a tener 20 años y saber lo que sé ahora? Vale, no es pensar que el pasado siempre fue mejor con esa frase, pero todas esas frases apuntan a que siempre hubo un momento allá, cuando yo era joven, en que mojarme era súper divertido. Y ahora, pues, no lo es. Sea con el refrán o por medio de estas otras frases, lo que se ve en la persona es que se ha idealizado el pasado. El presente le desagrada tanto que es que no ve salida, no hay manera de poder disfrutar nada en tu vida, Rubén. Solo te queda recordar lo guay que era mojarte cuando tenías 15 años. Y esto pasa en todos los ámbitos de la vida. Con la Iglesia también. Y desde este prisma me puse a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué este libro? Porque este libro describe el comienzo de la Iglesia cristiana, aunque el comienzo de la Iglesia cristiana hunde sus raíces mucho más atrás en el tiempo. Y claro, cuando uno comienza a leer en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, parece que la Iglesia es un movimiento imparable, un movimiento o sea, esto es lo mejor que ha llegado a la historia. No se puede encontrar una comunidad mejor con unos principios y valores mejores en todo el mundo. Y claro, esa comunidad de seguidores de Jesús parece que está tan alejada de nosotros. No sé si alguna vez os habéis puesto a leer así, ¿no?, el libro de Hechos. Parece que ese movimiento imparable en el que la unidad, los milagros y el poder del Espíritu acompaña a todo lo que viven los creyentes, ¿no? Milagros por aquí, milagros por allá, una predicación de Pedro, se convierten 5.000, bautizan la iglesia. ¡Uf! ¡Madre mía! Pero tras ese crecimiento exponencial surgen las primeras dificultades. El grupo de personas que dicen creer en Jesús comienzan a sufrir presiones externas y presiones internas. El capítulo 4 describe cómo Pedro y Juan son llamados por los líderes. Y es curioso, no me había fijado, o sea, estos días que he estado meditando en esto. Pedro es el más mayor y Juan el más joven de los 12. Cogen al más mayor y al más joven y los llaman para decirles que no sigan hablando de Jesús, que no sigan enseñando de Jesús. ¿Y por qué los llaman? Porque ayudaron, Pedro y Juan iban al templo a orar y a adorar y ayudaron a una persona discapacitada. El problema no era que habían ayudado a una persona discapacitada, sino que lo habían hecho en un momento en el que no debían hacerlo.
Las leyes que se centraban en respetar rituales religiosos, olvidando a la persona. Ese fue el problema, que la religiosidad estaba por encima de la persona. Y si seguimos leyendo, nos encontramos en el capítulo 5 con lo que sucedió con Ananías y Safira. En el capítulo 5, versículo 17, se describe cómo arrestan a los 12 apóstoles. Otra vez, no solamente en este caso los 12, y en el capítulo 6 se describe una nueva situación de dificultad interna en el seno de la iglesia. ¿La iglesia de antaño era mejor que la de ahora? ¿Los creyentes eran mejores que los de ahora? ¿La conversión era...? A mí me da la impresión que no. Simplemente hay que leer. O sea, os he hecho un pequeño resumen por si que luego lo queréis leer en casa. Esto se lee en 5 minutos, no se leen más. Lo que sí me hace pensar es todos estos pasajes, es que Dios sí tiene algo que decirnos para poder vivir y ser la iglesia que Dios quiere hoy. No ayer, no mañana, sino hoy. Hoy iba a predicar sobre el texto de Ananías y Safira, pero no tenía paz para poder traerlo este domingo. Sin embargo, ha habido un texto que me ha hecho además reconsiderar todo esto. Hechos 5, 42. Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo, a Jesús como el Salvador, como el Señor, como el Mesías. En este versículo se aúna la forma y el fondo. ¿Cuál es el fondo? El mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, que es Jesús. Jesús es el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es la forma? Pues en el templo y en las casas. Hasta ese punto la iglesia tenía un mensaje y 2 lugares donde vivir la fe en el Señor. Y esto no solo aparece en este pequeño versículo. Lucas hace una serie de resúmenes a lo largo de todo el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículos 43 y 47, 43 a 47, en el que afirma de que sobrevino temor a toda persona, en muchos prodigios y señales eran hechas, todos los que habían querido estaban juntos, tenían todas las cosas, vendían sus propiedades, día a día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Un resumen. Hechos 4, 32, 37. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio. No había pues ningún necesitado entre ellos, versículo 35, y lo depositaban a los pies de los discípulos. Y José, un levita natural de Chipre, y ahí explica que el caso de una persona que vende todo lo que tiene. ¿Vale? Y lo pone a los pies. Hechos 5, 12 al 16. Otro resumen. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios, etc. O sea, en el que las señales, los prodigios, la comunión, la unidad, la misma visión, el que no había nadie el sentido de familia era tan profundo que no había nadie que tuviese necesidad, o al menos eso parecía. Y se tenía el templo, un lugar grande de reunión, y las casas como lugares de encuentro, comunión y crecimiento. La mayoría de las casas de aquel momento no eran más grandes que las actuales. La mayoría de ellas constaban con una sala, que es como sería hoy un espacio abierto, una sala que es comedor-cocina, y luego otra habitación que era el dormitorio. En alguna ocasión podría haber otra habitación para los chiquillos, pero normalmente compartían el mismo espacio. Incluso la misma cama compartían. Los historiadores estiman que en esas casas entraban entre 6 y 12 personas como máximo. Las casas más grandes eran las de las personas adineradas, que esas sí que tenían un patio en interior, como la casa por ejemplo, la casa de mi abuela. Lo que habéis estado sabréis de lo que hablo.
Y ahí sé que podrían caber un número mayor. Pero esto no era lo común era gente normal y ya. No gente que tuviese una mansión, sino gente normal. ¿Tú ves a gente aquí que tenga una mansión? Gente normal. El libro, de hecho, está lleno de situaciones en las que las casas son el ecosistema donde Dios hace su misión. Hechos 10, por ejemplo, en el que Pedro va a casa de Cornelio, un gentil, o sea, una persona no judía, que está buscando a Dios. Pedro va, le habla del Señor y tras la aceptación de Jesús, en esta casa comienza una iglesia, que es la iglesia de Cesarea. Hechos capítulo 12, tras la liberación de Pedro de la cárcel, va a casa de María, la madre de Juan Marcos. ¿Y quién es Juan Marcos? El autor que Dios usó para escribir el Evangelio de Marcos. Hechos 16, el carcelero de Filipo, que conoce a Cristo y su casa se convierte en el centro de evangelización de esa ciudad. La iglesia, la primera iglesia en la ciudad de Filipo. La casa de Jasón en Tesalónica, Hechos capítulo 17, versículo 5. La casa de Lidia en Hechos, la primera persona en Occidente que abre su vida y su casa al Evangelio de Jesús. Hechos 18, la casa de Crispo, el jefe de la sinagoga. Él y toda su familia creyeron en el Señor, haciendo así una nueva iglesia en su casa, en Tesalónica. Y así podríamos ir recorriendo el libro de los Hechos. Pero si hacemos memoria, quizás no todos lo recordemos, ¿no? Pero en las entrevistas que estamos haciendo a los hermanos mayores de la iglesia, no encontrarás un relato que se distancie mucho de lo que el libro de Hechos cuenta. Personas que abren su casa a otras personas para que el Evangelio entre. Alguno me podría decir, Rubén, esto que nos dices es tan hermoso. Pero claro, y esto yo lo he leído en más de una ocasión, en un contexto de persecución porque perseguían a la iglesia. En un contexto de persecución es funcional y práctico no tener un lugar grande para reunirse. Porque claro, si viniesen ahora a buscarnos, aquí nos tienen a todos. Con entrar con una metralleta, como ocurre actualmente en otros lugares del planeta, pues acaban con la iglesia Tarsis, ¿no? Con la iglesia de Jesús no, pero sí con la iglesia Tarsis. Entonces, claro, es funcional, es práctico que la iglesia esté repartida en diferentes puntos, ¿no? Porque así, si pillan a uno, no pillan al resto, y así sucesivamente. Y yo, cuando leía eso, cuando escucho esto y razono esto, entiendo lo funcional y lo práctico. Pero, ¿esto es solo adaptación al contexto o hay una intencionalidad? Porque al final, si es una adaptación, la iglesia está sujeta a los avatares del destino. Sí, que Dios está detrás. Pero al final son las necesidades las que marcan tu vida. ¿Fueron las dificultades las que marcaron la gente de la iglesia o había una estrategia? En Mateo 16, el Señor Jesús deja claro en el contexto de la confesión de Pedro, cuando Jesús le dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, ¿verdad? En ese contexto de la confesión de Pedro, Jesús deja claro que es Él el que va a edificar su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. ¿Y el resto qué hacemos? Colaborar con Él. Si es Él el que edifica, Jesús no improvisa. Jesús no está en manos de los avatares del destino. Sí, que Dios está detrás, sí, pero no. Jesús sabe perfectamente. Jesús entiende y planifica, organiza. De hecho, en el Evangelio de Lucas, que es uno de los que más últimamente hemos trillado, Jesús en un momento dado dice, voy para Jerusalén. Y voy a coger por este itinerario. Vamos a ir por la zona que no se suele ir, sino vamos a ir por ahí.
Jesús no improvisa. Si es Él el que edifica, Jesús no improvisa. Él tiene un plan. ¿Y cuál es ese plan? Ese plan se resume en dos acentos muy claros: el gran mandamiento y la gran comisión. El gran mandamiento, Mateo 22, 34 al 40, en ese contexto tan chulo. Mateo 22, vamos a leerlo. Mateo 22, 34 al 40. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para poner la prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, no habrá ningún espacio en tu interior, en tu vida, en el que no proyectes, viva y experimentes ese amor. Este es el gran y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cuando leía esto, no pude evitar preguntarme cuál era el contexto donde Jesús dijo estas palabras, por lo menos en el Evangelio de Mateo. Jesús estaba en el templo. Jesús estaba en el templo. ¿Y cómo describe Jesús al templo? En un momento dado. ¿Lo recordáis? Es que a mí me ha parecido brutal. ¡Mi casa! ¡Mi casa! Una vez más, el contexto hogareño donde Jesús enseña. Es verdad que Jesús iba por las calles, por los pueblos. Sí, claro. Pero ¿dónde realiza el Señor el mayor de los milagros? En tu casa, transformando tu vida y la vida de tu familia. El templo, que para los judíos era la casa de Dios, para Jesús era su casa. Y la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20, haced discípulos enseñándoles todo. Todo es la forma y el fondo. Todo es la forma y el fondo. En Lucas 9 y Lucas 10, el Señor les dice, tanto a los 12 como a los 70, id por las aldeas. ¿Y os quedáis en la plaza del pueblo? No dice eso. Entrad en la casa y allí estad. Dad la paz, y si la paz se queda, vosotros permaneced allí y construid ahí un lugar para poder seguir dando luz a todos los lugares de esa comunidad. La casa es el eje donde se desarrolla la misión. Y volviendo al texto de Hechos 5, 42. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Forma y fondo. El fondo es el mensaje de Jesús. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? Esta mañana hemos cantado una canción en la que se mencionaba cómo Jesús nos ama tal y como somos, ¿no? Y sí, por supuesto, o sea, eso yo no lo pongo en duda, pero yo creo que muchos de nosotros lo podríamos recitar. ¿Alguien me podría decir en voz alta qué dice Juan 3, 16? Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. El fondo.
Jesús es la única manera de poder vivir lo que realmente anhelas desde el fondo de tu corazón. Esta semana he tenido varias conversaciones con algunos hermanos y, claro, pensando en la predicación. De hecho, mi mujer, le hice la pregunta a mi mujer: Miriam, ¿qué es tu mayor temor? ¿Cuál es tu mayor temor? Porque tu mayor temor es al final aquello en lo que realmente has puesto tu corazón. Eso que adoras y no quieres perder, porque te da sentido, dirección y propósito. ¿Cuál es tu mayor temor? Y claro, se lo dije justo cuando se tenía que ir. Me dice: Rubén, yo no estoy ahora para las preguntas existenciales tuyas, déjame ahora. Pero claro, el fondo del mensaje de Jesús es: ¿dónde tienes puesto tu corazón? ¿Qué es aquello? ¿Realmente entiendes que Jesús, que Dios te ama tanto, que ha dado aquello para lo cual le da sentido, ha creado el universo, que Cristo ha creado el universo, para que cuando creas en Él tú no te pierdas y tengas vida eterna? Porque si eso fuera así, sí. Muchas veces me pregunto, de hecho alguna vez alguna hermana ha comentado, ¿no? Si eso lo creyéramos de verdad, ¿cómo sería nuestra vida? Yo no dudo que no lo creamos de verdad, sinceramente. Pero también Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un momento en el que te encuentras con el Señor, pero estar con el Señor es un camino que te enseña la verdad de quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Tú mereces a Jesús? Muchas veces cuando recitamos Juan 3:16 nos olvidamos del 17. Porque Dios envió a su Hijo al mundo porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién merece esto? ¿Quién merece esto? Si siguiésemos leyendo el libro de los Hechos, al final, una de las conclusiones que brotan es que no hay nadie que pueda, que merezca esta cuestión. De hecho, la semana que viene, cuando hablemos de Ananías y Zafira, cuando habla la palabra de temor, ¿qué es aquello que más temes? En el fondo es aquello que más amas. Hay una canción que no vamos a poner, que a mí yo la tuve que escuchar 3 o 4 veces porque no la lograba entender. Y el cantante decía: lo que más temo es dejar de creer en ti, Señor. Eso es lo que más temo, dejar de creer en ti, Señor. Porque al final, cuando el Señor nos invita, sale a nuestro encuentro, nos invita, leemos estas palabras, incluso nos sentimos interpelados por ellas para seguir al Señor. Al final, si no eres consciente de que uno está y uno puede hacer y vivir, seguir, cuidar de su familia, hacer un buen trabajo fuera y dentro de casa, es porque la gracia de Dios te hace vivir así. En el año 70, el templo es destruido. Ahora
ya todos los cristianos ya no podían reunirse también en el templo. Las casas se convierten en ese lugar donde se hacía lo que se hacía en el templo, que era adoración, ¿verdad? Y esto es así hasta el siglo III o IV, cuando Constantino comienza a construir las primeras basílicas. Desde ese momento, cuando Constantino empieza a construir las primeras basílicas, los hogares dejan de ser, de forma progresiva, los lugares de adoración, crecimiento y multiplicación. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué? Porque da la sensación, ¿no?, que es tan fácil perder el norte, es tan fácil de desorientarse. Yo no sé cómo ha ido tu semana. Pero si lo piensas bien, seguro que encontrarás más de un momento en el que hayas necesitado acercarte al Señor diciéndole, como me decía una hermana, Señor, no puedo ir a otro lugar. Contigo es con quien puedo hablar de estas cosas. Porque ¿quién se atreve a mostrarle a los demás el corazón? ¿Quién? Eso que te ha hecho tanto daño. Esa tristeza profunda. Ese desengaño. ¿Quién se atreve a ver el corazón así? Sin tratar de nadar y guardar la ropa. ¿Quién lo hace? Porque además, como me da tanta vergüenza, aunque intente hacerlo como me da tanta vergüenza, se intenta, pero al final, el Señor es el único que realmente conoce tu corazón. Es el que realmente conoce quién eres de verdad. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La Iglesia, en casas de aquel momento, es consciente de que está presionada desde fuera y también desde dentro. ¿Por qué es así, no? ¿Por qué la Iglesia? ¿Por qué el libro, de hecho, recoge además estos textos en los que ya veremos la semana que viene? Os invito incluso a leerlo en casa. Es un texto incómodo. A mí me pone muy incómodo ese texto de Ananías y Zafira. ¿Por qué están recogidos esos textos? Quizá sea porque necesitamos ser conscientes que no podemos idealizar. Que al final, aquellos hermanos que vieron esas grandes cosas de Dios, esos grandes milagros, Pedro que caminó sobre el agua, no son tan diferentes de ti y de mí. ¿Cuántas cosas no has visto que Dios ha hecho en ti, en tu vida, en la vida de tus familiares? Señor, pero es que me duele todavía todo. Sí. Hay un montón de dificultades en la vida. Pero ¿cuántas cosas no has visto? Esta semana, ya por último, con esto termino. Un hermano de la iglesia me comentaba que estaban pasando por una dificultad familiar y económica. Y no sé si alguna vez lo habéis experimentado, yo sí lo he experimentado. La frustración e incluso rozar el enfado de no saber ayudar a la persona que está en esa situación. Sobre todo si una persona, tu hijo, tu mujer, tu marido, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, y a mí me enfada, ¿no? O sea, me enfada, me frustra, me llena de impotencia, ¿no? ¿Cómo? Y me decía este hermano, Rubén, lo único que hice fue
arrodillarme en los pies de mi cama y decirle al Señor, Señor, no sé cómo se hace, no sé cómo ayudar, no sé. Señor respondió a esa oración de no sé. La historia es que no depende de ti, depende del Señor, depende del Señor. Y nuestra labor es escuchar. ¿Tú qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Qué necesitan las personas de mi entorno? ¿Cómo lo puedo hacer? Enséñame, Señor, enséñame. Porque es la única manera en la que nosotros, todos nosotros, vamos a poder ser sal y luz allí donde el Señor nos pone. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, gracias por mostrar en tu palabra, Señor, que aquellos hijos tuyos que parecen ser tan grandes, tan poderosos, que tú hacías grandes cosas en ellos, no están tan alejados de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, por idealizar el pasado. Perdónanos, Señor, por alejar la vista del presente. Y es verdad, Señor, que uno no sabe muchas veces cómo hacer las cosas. Ayúdanos, Señor, a ser enseñables por ti, a escucharte a ti, Señor, a acercarnos a ti sin prejuicios, sin máscaras, tal y como somos, para poder ver, experimentar, Señor, tu cuidado, tu grandeza y la paz que das cuando nos acercamos a ti con sinceridad, Señor. Gracias, Señor Jesús. Sigue tocando nuestros corazones porque te necesitamos. En tu nombre, Señor.